Ficcionalidades y utopías, miradas desde la colonia. Vamos a tener una sesión de 1 hora y media, ¿sí? Los ponentes van a tener unos 20 minutos para presentarnos los resultados de sus investigaciones, y después de estas ponencias ustedes podrán plantearles las preguntas y las inquietudes que ustedes creen pertinentes. Respuestas para esta pregunta y que no nos hemos parado de hacer. Muchas gracias. Ponente David Kanga Corozo. David es estudiante egresado y en proceso de titulación en la carrera de lengua inglesa de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es además miembro del Club de Historia del Archivo Histórico de Guayas. David nos va a presentar la ponencia El Ecuador del siglo XIX, retratado por miradas foráneas. Buenas tardes, gracias por estar aquí. El título de mi ponencia es El Ecuador del siglo XIX, retratado por miradas foráneas. Y aquí yo recopilo textos e imágenes dejados por cronistas extranjeros que visitaron el Ecuador en algún punto del siglo XIX. Esta ponencia, más que dar respuestas, trata de suscitar preguntas, es decir, que la audiencia, los panelistas, con todos estos testimonios se pregunten en qué hemos cambiado y cómo ha incidido la colonia en lo que somos en la actualidad. Antecedentes históricos. Voy a hacerla con presentaciones porque para mí las imágenes son muy importantes para transmitir este mensaje. Antecedentes históricos. El Ecuador registra un pasado plagado de revueltas, revoluciones y transformaciones que convirtieron a la fragilidad institucional, la inestabilidad política y la injusticia social en sus sellos característicos. El inicio del periodo colonial significó el arribo de conquistadores europeos y esclavos africanos, lo que produjo, por un lado, un crisol étnico más variado, y por otro, el establecimiento de una especie de sistema de castas que mantuvo en la postración a las clases más bajas, especialmente a indios y negros. Esta imagen primera es la reproducción de un anuncio en el periódico colombiano de Guayaquil en 1833, donde dos anuncios, uno era la venta de esclavos y el otro era el anuncio de 2 esclavos fugados. Aquí podemos ver que un esclavo costaba 250 pesos. En la tercera década del siglo XIX, el Ecuador inició su senda republicana, época convulsionada, ya que además de sufrir incendios, pestes, terremotos, erupciones volcánicas e invasiones de países vecinos que mutilaron sus fronteras, el país también padeció fratricidas luchas internas por acceso al poder en irregulares sucesiones presidenciales. La Iglesia Católica influía en el Estado y en los ciudadanos, en un contexto en el que recién a mediados de siglo se abolió la esclavitud y recién a fines de siglo pudo el Estado concretar cosas tan elementales como educación universal y laica y una vía ferroviaria que conecte sierra y costa. Fue a lo largo de este siglo que arribaron al país cronistas extranjeros de diversas nacionalidades e intereses. Unos eran científicos naturalistas, otros aventureros trotamundos, otros paisajistas, otros diplomáticos, etc. Y serán con sus miradas foráneas con las que intentaremos retratar al Ecuador del siglo XIX.
Rasgos generales de la sociedad ecuatoriana. Theodore Wolff resaltó de los ecuatorianos su amabilidad, hospitalidad y docilidad, pero también su inconsistencia, debilidad e incapacidad para cumplir los acuerdos. Rasgos corroborados por cronistas como José María Lisboa. Cito: mientras más avancé en mi viaje, más me convencí de la docilidad y sumisión del pueblo del Ecuador. Durante mi trayecto, ni un solo individuo dejó de quitarse el sombrero y saludarme. Cierro cita. En cuanto al incumplimiento, anotaría Edward Whymper, cito: el inversionista debe tomar en consideración el desconocimiento de los acuerdos y el incumplimiento de los contratos, tan común en los ecuatorianos. Cierro cita. Y sobre la impuntualidad, resaltaría el mismo autor, cito: mientras que para muchos la puntualidad es una virtud, los ecuatorianos parecen considerarla un vicio pernicioso. Cierro cita. Otro rasgo resaltado por ellos fue la animosidad entre habitantes de diferentes regiones. Y al respecto afirmaría Miguel María Lisboa, cito: hay mucha rivalidad entre la sociedad de Guayaquil y la de Quito. Sobre lo mismo afirmaría Haseldek: los habitantes de la costa odian y desprecian a los serranos, a quienes acusan de falsedad, tacañería y falta de limpieza. Otros celos provinciales existen entre diferentes partes del interior. Los habitantes de Cuenca, por ejemplo, son apodados y ridiculizados muy libremente en Quito. Cierro cita. Aquí un paréntesis. Estamos hablando de relatos que abarcan la segunda mitad del siglo XIX, de 1850 a finales de ese siglo, en ese periodo. No les he puesto las fechas específicas para no cansarlos. Rasgos particulares, región interandina. Lo tortuoso de la travesía entre Guayaquil y Quito era lo que más sorprendía a los visitantes extranjeros, ya que el viaje podía tomar de 2 a 3 semanas. De la temporada del año en que éste se realizara, dependían factores como la cantidad de tramos que debían hacerse o al lomo de luma o a lomo de mula o en canoa, y el número de paradas necesarias. Este testimonio sobre los criollos coincide en parte con el dado por Haseldek. Cito: en Quito, las personas de color dudoso rara vez son recibidas en la alta sociedad. Los miembros de estas nobles familias no se casan con aquellos que consideran inferiores y los rebajaría al nivel de un indio o de un cholo. Cierro cita. En cuanto a las criollas quiteñas, diría Haseldek, cito: sería injusto decir que las mujeres de Quito carecen de talentos naturales. Por el contrario, poseen mucho sentido común e ingenio. Sus réplicas son rápidas y llenas de buen humor, pero su educación ha sido tristemente descuidada. Tiene una apariencia mucho más saludable que las de las calurosas regiones cercanas a Guayaquil. Los niños, especialmente, con sus mejillas rojas y sus grandes ojos saltones, son muy bonitos. Tampoco faltan chicas y mujeres hermosas, aunque se las encuentre principalmente entre las clases más opulentas. Cierro cita. En cambio, sobre las mujeres de Ibarra, anotaría Haseldek, cito: las mujeres de Ibarra no son hermosas, y las que lo son, emigran a Quito tan pronto como pueden, ya que para los habitantes del interior, Quito es el gran centro de atracción. Cierro cita. En cuanto a los mestizos o cholos, anotaría Haseldek: son los que más se destacan por emprendimiento e inteligencia práctica, y en sus manos están los oficios y la mayor parte del comercio minorista. Son sastres, carpinteros, zapateros, herreros, mecánicos y pequeños tenderos. No son tan feos como la gran mayoría de los indios. Por el contrario, entre las mujeres encontramos muchas hermosas facciones y ojos bonitos. Cierro cita. Un testimonio similar aportaría James Orton, quien de los cholos diría, cito:
Aunque son el producto de la unión entre indígenas y blancos, es la herencia indígena la que predomina en su fisonomía. Superan largamente a sus antepasados en emprendimiento e inteligencia. Son los soldados, los artesanos y los comerciantes que mantienen los únicos signos de vitalidad en Quito. Cierro cita. En cuanto a las cholas, resalta el personaje conocido como las bolsiconas, descritas así por Hazaure. Que un paréntesis. Menciono mucho a Hazaure porque él fue un agregado diplomático de Estados Unidos en Ecuador. Escribió un libro que se llama 4 años entre hispanoamericanos, donde él se dedica a explorar el Ecuador con la intención de descifrarnos, o sea, es quien más aporta sobre nosotros, y diría Theodor Wolff que es el libro más objetivo escrito sobre nosotros. Continúo. Sobre la bolsicona. Las cholas se dividen entre las de vestido y las de centro, también llamadas bolsiconas. El atuendo de las de vestido sigue los dictados de la moda europea, mientras que las bolsiconas, aunque vistosamente ataviadas, no usan vestidos completos, sino que se contentan con enaguas de lana de vivos colores, con una profusión de cintas, encajes, flecos y lentejuelas, chales bordados de algodón, lino o seda, y pañolones en los que a veces se exhibe un gran lujo. Cierro cita. Sobre el indígena, los testimonios resaltan cómo se los maltrataba y explotaba, cobrándoles tributos. Al respecto cuenta Federico González Suárez. En cada obraje había cárcel, cepo, grillos y azotes. Los indios eran maltratados con crueldad. De su jornal se sacaba la tasa del tributo y la pensión sinodal del cura. El indio se costeaba su alimento y su vestido, y muchas veces se le descontaban de su miserable jornal hasta las medicinas que se le vendían muy caras, cuando el exceso de trabajo lo postraba con alguna enfermedad. Trabajaba amarrado al torno, encadenado al telar, veía el indio levantarse el sol y oscurecerse el día, sin que le fuera lícito extender sus miembros entumecidos para recobrar el vigor, agotado en la monotonía de faenas interminables. La condición de estos infelices era peor que la de los mismos negros esclavos. Aquí, va a ser un capítulo pequeño. Él es Fernando de Aquilema y su esposa Manuela de León. El indio es casi que unánimemente por todos los cronistas descrito como cobarde, como débil, como vago. Pero de Aquilema inició una rebelión en 1872 porque en una parte de Riobamba que se llamaba Licto, el diezmero era tan brutal la subyugación que hubo un diezmo en la población. Entonces la gente se levantó y mató al diezmero que cobraba el diezmo. Eso lo incitó él. Y finalmente fue fusilado. Lo bueno es que en el 2010 fueron declarados él y su esposa héroes nacionales. Son héroes nacionales. Es muy bueno que conozcamos otros héroes, aparte de los lentamente. Bueno, continúo. En cuanto a los negros, aunque padecían tantos maltratos como los indígenas, se caracterizaron por su alegría y jocosidad, lo que queda reflejado en este relato de Hazaure sobre los negros del Chamanal, una hacienda del Valle del Chota, en la provincia de Imbabura. Cito: los negros de la hacienda, hombres, mujeres y niños, se reunieron en el salón, trayendo con ellos dos instrumentos musicales característicos, la bomba y el alfandoque. El primero, que es usado como tambor, es una especie de barril sobre cuya boca se templa un trozo de cuero y que se toca no con baquetas, sino con los dedos o puños, para marcar el tiempo a los cantantes. El alfandoque es una caña o bastón hueco, cuyas aberturas se cubren con algodón o trapos y en cuyo interior se introducen guijarros o piedrecitas. Ellos lo sacuden al compás de las canciones. Pero la parte principal del espectáculo lo aportan las voces de las mujeres y los niños, acompañadas de la voz de quien toca el alfandoque. Palmeando continuamente, cantan una gran variedad de canciones a las que la bomba y el alfandoque marcan el tiempo.
En talento musical y gusto, estos negros son infinitamente superiores a los indios. Sus melodías no son ni tan monótonas ni tan apagadas como las de los aborígenes. Por el contrario, son variadas, fogosas y llenas de electrizante vigor. Su danza no es el paso lento y medido de los indios, sino que se caracteriza por ese movimiento salvaje y elegante, con extravagante gesticulación, propia de los africanos. Bailan varias danzas, algunas de las cuales son irresistiblemente cómicas. En este sentido, son de un genio inventivo superior al de los blancos y los cholos, que no pasan de la lenta y monótona danza llamada alza que te han visto. Cierro cita. Regiones particulares, región litoral o costa. Bueno, voy a adelantar aquí un pedacito sobre... Cuando hablamos de la costa, lo que más predomina son descripciones de la belleza de la guayaquileña. Es un común denominador que se encuentra en casi todos los visitantes. Vamos a ir a ese último relato. Esto lo dice Orlinsky. Está hablando de las frutas, de la riqueza de las frutas y habla de las mujeres. Y ya que hablo de cosas exquisitas, llego sin transición a las mujeres de Guayaquil. En la clase opulenta son de una blancura maravillosa, igual que las limeñas, tienen la mirada llena de fuego, los rasgos regulares, esbeltas de talle, con caderas fuertemente pronunciadas, tienen en su andar una ondulación voluptuosa que comparte con las mujeres del Oriente Árabe y Andalucía. Sabias para hacer valer las magnificencias de su rica naturaleza, se complacen en dejar flotar sobre sus hombros las trenzas negras de su volante cabello. Bueno, fue muy duro compilar tanta información en esto, me dio mucha pena no poder compartir más, pero básicamente les di un reflejo de cómo nos ven, cómo nos vieron esos extranjeros. Aquí hemos especulado mucho en teoría sobre cómo somos, y yo quería aportar en ese debate trayendo testimonios de cómo nos vieron otros. Bueno, básicamente eso. Gracias. Muchas gracias, David, por esta. Ahora el espacio dialógico. Según el cronograma tenemos 13 minutos. Así que, colegas, adelante, tienen la palabra. ¿Alguien? Una pregunta para David. No entendimos a la mirada de los extranjeros, ¿no? Es como que quiere hablar de la cuestión de la esclavitud, pero después se expande, ¿no?, a otros temas, a una especie de geografía humana, digamos, del Ecuador del siglo XIX. Sería interesante explorar, digamos, los paradigmas desde los que gira esta mirada del otro sobre nosotros, ¿no? No solamente, digamos, exponer la parte descriptiva de cómo nos han mirado, sino por qué nos han mirado así, ¿no? Entonces ahí hay quizá una serie de temas que, no sé, podrían ser útiles explorar en la cuestión del exotismo, del orientalismo que aparece en esto. Otra cosa que se me ocurre que podría enriquecer el trabajo suyo es la mirada femenina de las extranjeras, además, porque tiene solamente hombres en el grupo, ¿no? Y se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Emilia Serrano de Wilson, que visita al Ecuador en 1879 y tiene alrededor de 3 o 4 libros, me parece, dedicados al Ecuador, precisamente, ¿no? Uno de ellos dedicado a las mujeres de Quito y Guayaquil, América y sus mujeres. Entonces, también ese podría ser como un contraste, ¿no? Y luego está la selección, también habría que, no sé por qué son ellos los seleccionados y no otros, ¿no? Hay muchos viajeros científicos, por ejemplo, también, ¿no? Un tema interesante, pero digamos, me quedan estas dudas en términos de
cómo se ha seleccionado el material y cómo trabaja esta mirada del otro sobre nosotros, ¿no? Muy buena pregunta, gracias. Una corrección, no hubo solamente hombres. Mencioné varias veces a Aida Pfeiffer, que es mujer. Ya. Es interesante. Casi todos, no, corrijo. En general nos describen como muy amables. Los comentarios de Aida Pfeiffer son los más duros sobre nosotros. Yo no quiero entrar en un ámbito de decir que porque es mujer piensa de una manera, pero yo sí me atrevería a decir que como mujer es más observadora de los detalles. Ella habla mucho de la limpieza, critica mucho la suciedad, la vagancia de la mujer. Es muy dura y cuenta 2 episodios que me hubiera gustado incluirlos, pero en 20 minutos es tan restringido el tiempo. Pues, por supuesto, coincido, se puede enriquecer mucho más. ¿Por qué escogí estos? Porque encontré comunes denominadores, o sea, un solo testimonio es un testimonio, pero si dos fuentes heterogéneas coinciden en una versión homogénea, hay algo ahí. Entonces yo escogí los testimonios que eran de alguna forma corroborados. Inclusive hay cosas que dice un autor que la imagen lo pinta, lo graba otro autor. Por ejemplo, el burrito con pantalones. ¿Llegué a esa parte? No. Hay los gorros en Guayaquil, como en Quito, había problemas de distribución de agua. Y el agua llegaba a Daule, y de Daule traían para acá en unos burritos, a los que le ponían 2 barriles a los lados. Entonces, lo de los burritos lo cuenta, por ejemplo, Onfroy de Torón. Pero la imagen del burrito la aporta Charles Wiener. Entonces, hay cosas que son corroboradas. ¿Por qué escogí estos? Porque sus testimonios, que son subjetivos, están corroborados por otros. ¿Por qué no hay más? Porque el tiempo también es muy restringido. Gracias. Gracias a todos por sus preguntas que nos permitieron esclarecer determinados aspectos de las ponencias. Gracias a ustedes por sus trabajos. Les invitamos a quedarse a la presentación del libro de Alicia Ortega, Fuga hacia adentro, la novela ecuatoriana en el siglo XX, que será aquí mismo en el auditorio en unos 10 minutos. Gracias a todos. Buenas tardes.